La Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final en la ciudad de Lancaster, California, y su pastor Ronnie Lemus presenta su programa Luz a las Naciones. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Es nuestro deseo y propósito que la luz de Cristo resplandezca en tu vida. Y ahora, el pastor Ronnie Lemus con el mensaje de hoy. Cuando hablamos de gloria, en el griego es la palabra doxa y en el hebreo es la palabra kavod. Y nos habla gloria, entendemos como esplendor, majestad, poder, autoridad, dominio, riqueza, belleza. Esa palabra significa muchísimas cosas, hermano. Y es obvio que nadie tiene mayor gloria que la gloria de Dios. El Dios que creó todas las cosas manifiesta su gloria de muchas formas, de muchas maneras. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación es la expresión de la gloria de Dios, su majestad. Especialmente acá en el Valle del Antílope, que no hay mucha contaminación ambiental. Por las noches nosotros podemos ver un cielo abierto, despejado, se pueden visualizar las estrellas, las constelaciones, hermano, y es un cielo tan hermoso, ¿verdad? La creación de Dios, todo eso nos habla de la gloria de Dios. La gloria de Dios también se manifestó, hermanos, a su pueblo Israel, ya que ellos fueron llamados, ellos fueron escogidos de entre todas las naciones de la tierra para ser portadores de la gloria de Dios. Dios deseaba de que todo israelita fuera partícipe de esa gloria de Dios y que la esparciera, que la proclamara ante toda la humanidad. Esa gloria también, hermanos, se reflejó en el templo, en el tabernáculo, en el desierto. Nos dice la palabra que cuando terminaron de edificar tanto el tabernáculo como en el templo, nos dice que la gloria de Dios descendió a tal grado que los sacerdotes, dice, no podían ministrar sus turnos porque la gloria de Dios tomó control de todo aquel ambiente, de toda aquella esfera, y era Dios mismo diciéndole a su pueblo: aquí estoy con ustedes. Estoy agradado de la actitud de ustedes, quiero permanecer en medio de ustedes. Y esa gloria, hermanos, se expresó por las manifestaciones del poder de Dios allá en el monte Sinaí, cuando la nube de Dios descendió, hermano, y con relámpagos, con truenos, con estruendos, hermano, ángeles, verdad, seres espirituales que alababan a Dios, y Dios hablando poderosamente a su pueblo. La gloria de Dios se reflejaba en la columna de fuego que también seguía al pueblo israelita. La gloria de Dios se reflejó cuando Dios abrió el mar, hermano, para que el pueblo pasara en seco. Y la gloria de Dios se reflejó cuando Dios confundió a los egipcios, que ya los había atacado con 10 plagas, que también fueron expresiones de la gloria de Dios. Pero que Dios se glorificó sobre el caballo, sobre el jinete, sobre el ejército de Faraón y sobre Faraón mismo, sepultándolos en lo profundo de la mar. Esas fueron expresiones de la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios también se podía ver en los utensilios del templo, en el arca del pacto precisamente. El arca del pacto representaba, hermanos, la gloria de Dios. Pero nos dice la escritura de que ninguna cosa en sí, ninguna persona en sí expresó tanto la gloria de Dios como su Hijo Jesucristo, hermano. Porque Cristo Jesús, desde el momento de su nacimiento, podemos ver de que los ángeles, hermano, en el cielo cantaban, alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hijos de buena voluntad. Cristo Jesús vino a expresarnos esa gloria del Padre, porque era Dios mismo encarnado, era Dios mismo que estaba aquí en la tierra. Y la gloria de Dios en Cristo se expresa, hermano, desde el momento que Él empieza su ministerio, porque el Espíritu Santo desciende sobre de Él, porque la voz del Padre decía: este es mi Hijo en quien me he agradado, a Él oíd. La gloria de Dios se expresaba en Cristo Jesús por
sus poderes, hermano, porque Él reprendía los vientos, las tempestades, Él reprendía a la mar y todo obraba silencio, porque era la gloria de Dios en su Hijo. La gloria de Dios se expresa en Cristo Jesús con su tremendo poder para sanar las enfermedades, como cuando le llega la noticia de que Lázaro está enfermo. El Señor dice: no se preocupen, él no va a morir. Todo esto es para que Dios se glorifique. Y podemos ver de que el Señor va, hermano, a Betania 4 días después. Lázaro ya está sepultado, hermano, y entonces podemos ver de que el Señor obra un tremendo milagro. Mire, la gloria de Dios se podía ver en los milagros poderosos que Cristo Jesús hacía, hermano. Entonces, al ver todas estas cosas, todo este contexto, toda esa introducción, hermano, al tema, podemos ver de que cuando Cristo Jesús está diciendo de que Él desea compartirnos su gloria, la gloria de Dios no es cualquier cosa, sino que es todo o más de lo que yo le hablé en esta breve introducción. Entonces, cuando el Señor dice que Él nos ha dado su gloria, imagínense todas las cosas, los juicios de Dios sobre los egipcios, la nube, la columna de fuego y todas aquellas expresiones de la gloria de Dios, hermano, y aún más, porque en el pacto de Cristo Jesús esa gloria es superior, hermano. Entonces, cuando el Señor dice que Él desea compartir en nosotros la misma gloria que el Padre le dio, no una gloria inferior, porque si usted lee conmigo detenidamente, Él dice que es la misma, versículo 22, la gloria que me diste, note usted, les he dado. La gloria que me diste les he dado. No una gloria inferior, sino que es la gloria de Cristo Jesús, la que el Padre le dio. Pero que es una gloria que se va a expresar en un mayor auge, en una mayor dimensión, en un mayor nivel para alcanzar a las multitudes, hermano. Porque Cristo Jesús dijo: mayores cosas, mayores obras de las que yo he hecho, ustedes harán, porque yo voy al Padre. ¿Sí lo dijo el Señor o no? ¿Verdad? Entonces el Señor nos está hablando de que Él ha dejado esa gloria a su iglesia, porque es la iglesia la que es el cuerpo. Y si la cabeza, que es Cristo, tiene gloria, entonces el cuerpo, que es su iglesia, cuando está conectada a la cabeza, que es Cristo, entonces todo el cuerpo está lleno de la gloria. Si la gloria de Dios ha descendido sobre la cabeza, entonces va a descender sobre todo el cuerpo. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, entonces estamos conectados con esa misma gloria que Cristo Jesús tiene. No nos dejemos llevar por un evangelio inferior. No nos debemos llevar por una condición inferior a la que Cristo Jesús ha dicho. No dejemos que el enemigo nos amedrente, nos confunda. No dejemos que la gente, hermano, nos ataque haciéndonos ver de que somos gente de tercera o de cuarta clase. Consideremos de que el Señor dice que la misma gloria que el Padre le dio es la gloria que usted y yo tenemos. Y el Señor nos ha facultado, nos ha autorizado para reprender, para atar, para ligar, para restaurar, para aconsejar, para hacer las obras que Cristo Jesús hizo. El Señor nos ha autorizado para que desarrollemos dentro de la misma esfera, dentro de la misma gloria que Cristo Jesús logró, hermano. Entonces sí es posible caminar sobre el agua. Entonces sí es posible sanar a los enfermos. Entonces sí es posible liberar a los oprimidos, porque aquí dice la palabra que la gloria, la misma gloria que el Padre le dio, esa es la gloria que Cristo Jesús nos ha dado a nosotros. Esto es lo que me traía, hermano, desde ayer meditando, y casi no pude dormir anoche porque era algo que disfrutaba y decía: Señor, qué tremenda promesa que tú nos has dado, Señor. Qué tremenda oportunidad que nos das para que desarrollemos dentro del mismo nivel, dentro de la misma dimensión, dentro del mismo ambiente, hermano, que nosotros podamos estar, ¿verdad?, dentro de la gloria de Cristo, para que esa gloria se manifieste. Entonces, si el Señor dice que va a darnos su gloria, o que ya nos ha dado su gloria, bueno, ¿cómo es que recibimos esa gloria?
¿O quién es el que la recibe? Vamos a varias citas. San Juan capítulo 1 versículo 14. Porque los que tienen con qué apuntar, apunten. Para tener esa gloria de Cristo, debo de estar en Cristo primero. Hay que estar en Cristo. El primer requisito para actuar en la gloria de Cristo, para obtenerla, para desarrollarnos en ella, hay que estar en Cristo, no con Cristo. Estar con Cristo es una cosa y estar en Cristo es otra. Esto es como cuando usted tiene un plato de comida a su lado. Tiene comida a su lado, la comida está con usted, pero cuando usted se la come, la comida está en usted, ya la digerió. Son dos conceptos distintos. Entonces hay que estar en Cristo, en su naturaleza, en su vida, en su mover, en su dimensión, en su visión, en su comisión, para que nosotros podamos desarrollar o para que podamos ver la gloria de Cristo que el Padre le dio en nuestras vidas. Necesitamos estar en Él, hermano. Mire lo que dice acá en San Juan 1:14. Dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire qué preciosa porción de la palabra, porque dice que ese Verbo, Dios encarnado, ese Verbo, hermano, manifiesta la gloria de Dios. Y aquellos discípulos que estaban al principio con Cristo y que después están con Cristo en su propósito, en su llamamiento, en su ministerio, entonces ellos fueron parte de la gloria de Dios en Cristo, porque los discípulos, los apóstoles hicieron milagros, ¿sí o no? Usted lee San Mateo capítulo 10, usted lee Lucas capítulo 10, especialmente Lucas, porque nos dice que los 70 regresaron con gozo diciéndole: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí les doy poder y autoridad para hollar escorpiones, para hollar contra todo poder del enemigo, y nada les va a dañar. Mire, aquellos discípulos habían desarrollado la gloria de Dios en sus vidas, porque ellos estaban en Cristo y Cristo era en ellos el que les daba el poder. Por eso dice la palabra que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Al estar en Cristo, la gloria de Dios se mueve en nuestra vida y podemos sanar al enfermo, podemos liberar al oprimido, podemos ejercer los poderes del reino, porque estamos en Cristo, hermano. Y mire, para entrar a la gloria de Cristo hay tres dimensiones, así como para entrar al reino. Usted sabe de que el reino, unos ven el reino, ¿verdad? Allá en San Juan capítulo 3, el Señor le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo para que veas el reino. Hay unos que ven el reino, hay otros que entran al reino, ¿verdad? Pero la mejor posición es heredar el reino, según nos dice allá en San Mateo 25:31, dice: venid benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque la gloria de Dios también tiene esos tres niveles. Hay quienes ven únicamente la gloria de Dios, pero el Señor no desea que veamos únicamente, sino que entremos y que heredemos, que seamos parte de esa gloria de Dios. Pero necesitamos permanecer en Cristo Jesús para que esa gloria de Dios se manifieste. Dios tiene tiempos en donde la revelación de Dios, porque la revelación de Dios es progresiva, hermano. Usted puede ver cuando el Señor le manifiesta su gloria al profeta Elías. Podemos ver el trueno, podemos ver el terremoto, podemos ver el silbido apacible. Y era en el silbido apacible en donde la voz del Señor se escuchó. Pero todas aquellas eran expresiones de la gloria de Dios, eran dimensiones. Entonces, para que podamos participar de la gloria de Cristo, necesitamos estar en Él sin movernos, sin cavilar.
Lamentablemente hay gente que está un tiempo en Cristo y otro tiempo en el mundo, un tiempo en la iglesia y un tiempo en los bares, en los lugares de diversión, en los antros, y lleva una vida licenciosa, una vida de desacato de la voluntad de Dios. Así nunca van a ver la gloria de Dios esas personas. Para ver la gloria de Dios en nuestra vida hay que permanecer en Cristo Jesús, hermano. Porque esa gloria de Dios va a ir desarrollándose en nuestra vida. Porque la gloria de Cristo en nuestras vidas, dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea completo. La gloria de Cristo en nuestra vida empieza desde el momento de nuestra conversión. Empieza ahí en el primer amor. Empiezan las primeras experiencias de salvación, de intimidad con Él. Pero en la medida que desarrollamos una vida cristocéntrica, apegada a Él, entregada, abnegada para Él, hermano, entonces la gloria de Cristo va tomando mayor control, mayor dirección en nuestra vida, y la gente va a poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces, para tener la gloria de Cristo, yo necesito estar en Él, sin moverme. Aquellos discípulos, hermano, vieron las maravillas, vieron los milagros que el Señor hizo, vieron cantidad de obras maravillosas que el Señor hizo, porque permanecieron en Él. Y Pedro y Juan en sus epístolas, ellos escriben, hermano, de esos acontecimientos gloriosos, cuando el Padre glorifica a su Hijo a través de los milagros que Él hacía. Entonces, si queremos estar en la gloria de Cristo, hay que permanecer en Él. Otra cita, San Juan 11:40. Y en San Juan 11:40 nos dice de que para poder ver la gloria de Dios en Cristo necesitamos fe, necesitamos fidelidad, necesitamos ser siervos fieles a Él, fieles a su palabra, fieles a su promesa. Necesitamos tener una fe inconmovible, una fe que supera las posibilidades o las imposibilidades de este mundo, porque la fe es de Dios, la fe es sobrenatural, la fe trasciende sobre toda dimensión y todo nivel, es por la fe. Mire qué tremenda declaración del Señor: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Se necesita creer, hermano. Se necesita creerle a Dios para poder ver sus maravillas. Cuando Moisés con el pueblo israelita está a un lado del mar, a sus espaldas tienen al tremendo ejército de Faraón, muy imponente, muy poderoso, muy bélico, muy capaz de deshacerlos como a nada en cuestión de minutos. Pero el Señor le dice a Moisés: Moisés, extiende tu vara y las aguas se van a abrir. Y Moisés, por la fe, extendió su vara, y ¿sabe lo que pasó? Ese mar se abrió y ellos pasaron en seco. Ellos vieron la gloria de Dios porque le creyeron al Señor. Así también en nuestra vida, si hay problemas, si hay situaciones que no podemos controlar, que no podemos solucionar por nuestra fuerza, inteligencia o sabiduría, hay que tener la fe y hay que decirle: Señor, glorifícate en este problema que tengo, glorifícate en esta situación tan difícil que tengo. Y hay que hablar, hermano, a las situaciones de oposición y decirles de que el que está con nosotros es poderoso y que Él va a glorificarse en nuestra necesidad, porque Dios es el que obra en nuestras vidas. Cuando nosotros le creemos a Él, Él se glorifica. Yo he visto, hermano, al Señor obrando en esta congregación. Yo he escuchado testimonio tras testimonio de personas que estaban al fondo de ir a la quiebra, de perder algún empleo, de alguna situación, de algún negocio, y confiaron en el Señor, y el Señor se glorificó y los sacó de aquella situación. Entonces, para estar en la gloria de Cristo, yo necesito fe. Si creo, veo. Repita conmigo: si creo, veo. La gente de allá afuera dice: hay que ver para creer.
eso no es bíblico. Lo que es bíblico, lo que es de Dios, es creer primero y después veo. Lo que es bíblico es creer primero y después entiendo. Hay cosas en las cuales el Señor nos dice, actúa. Pero si empezamos a razonar, si empezamos a cavilar, si empezamos a examinar las cosas en un ambiente literal, entonces la fe disminúa. Cuando el Señor nos dice que hay que actuar en fe, y entonces vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces, punto número 2, necesitamos tener fe para tener la gloria de Cristo Jesús. Punto número 3, si usted está apuntando, necesitamos, hermano, estar en santificación delante de Dios. La cita primera de Samuel 4:21. Necesitamos estar en santificación delante de Dios, porque nuestro Dios es un Dios santo. Y si nosotros llegamos con pecado delante de Él, de ninguna manera vamos a ver la gloria de Dios. Y si por alguna razón el Señor nos permite experimentar la gloria, sería para nuestra propia destrucción. Mire la tremenda palabra que aquí nos dice en 1 de Samuel 4:21. Y llamó al niño Icabod diciendo: se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Aquí podemos ver a un siervo sin gloria, y hay muchos en nuestro tiempo siervos sin gloria, hermano. Están ministrando en las congregaciones y están ministrando sabiduría humana, inteligencia, conocimiento, secularismo, profesionalismo. Están ministrando, están dirigiendo congregaciones que supuestamente son congregaciones de Dios, pero aquellos que están ahí no están acreditados, no están validados, no están sellados por la gloria de Dios. Ese era el caso de este sacerdote llamado Elí. Había perdido toda sensibilidad delante de Dios, había perdido la visión porque estaba viejo, estaba cansado, estaba gordo, estaba acomodado, estaba, hermano, fuera del propósito de Dios. Y él, hermano, permitía que sus hijos, que eran unos hijos de Belial, dice la palabra, ellos cometían actos inmorales dentro de la misma iglesia. Y cuando hay siervos que no tienen la gloria de Dios, se permite toda clase de arbitrariedad, se permite toda clase de concesiones, de permisiones, se solapa el pecado, hermano, mire, y cuando eso sucede, la gloria de Dios se aparta, porque Dios no va a permanecer en una iglesia que ha sido invadida por el pecado, que se ha corrompido. Dios no va a dar su gloria a una iglesia que no tenga la visión de Cristo Jesús y que se haya dejado manipular por hombres que carecen de la gloria de Dios. Mire, hermano, qué tremendo es esto. Hace unos meses una persona vino conmigo acá, hermano, y la segunda vez que venía y me dice: pastor, quiero hablar con usted. Y fuimos allá a la parte de arriba a hablar, y me dijo: hermano, yo tengo un ministerio evangelístico, tengo una graduación, fui a una escuela, estuve trabajando en un ministerio de visión no sé qué en la televisión, y me dice: y me ungieron, me declararon como evangelista, y pues yo vengo acá para ver si usted me puede dar su apoyo y que yo ministre bajo este nombre de la congregación. Y yo me sonreí, ¿verdad? Y le dije: hermano, eso no puede ser así tan rápido. Y yo ¿cómo va a ser eso que lo voy a validar? Yo necesito conocerlo a usted, ¿verdad? Yo necesito ver si usted es alguien de Dios, pues el tiempo, la oportunidad va a llegar. Y él me dijo: bueno, pues entonces póngame a predicar. Le dije: tampoco, no lo puedo poner, ¿verdad? Póngale freno a esto, ¿verdad? Y le dije: no, usted necesita permanecer sentado aquí en la iglesia por lo menos un año para que podamos ver su fidelidad, su perseverancia, su conducta, como es en el Señor. Y usted me dice: ¿usted cree que allá en la central me van a habilitar en un menor tiempo que acá? Y le digo: lo dudo, allá va a ser peor, allá lo van a tener unos 5 o 10 años. Porque allá son más estrictos, ¿verdad?
Pero hermano, la realidad es de que mire, hay gente así, que porque ya tienen un cartón de un instituto ahí que les acredita, piensan de que ellos ya están preparados para ejercer una función ministerial. Hermano, mire, hay muchos siervos así que no hay gloria de Dios en ellos, hermano. Dios no está activo ahí en esas iglesias, no pasa nada, ni siquiera se mueve ni una sola mosca, porque Dios no está activo. Dios no está respaldando a esos pastores. Son pastores que ellos mismos se han puesto, que comercializan muchas de las veces con la fe, que abusan del pueblo y que los cargan con legalismos, con cargas pesadas. Pero que hay muchos siervos como Elí que no tienen gloria de Dios, que la gloria de Dios ya se les fue de qué tiempo, hermano, y ni cuenta se han dado, que lo que hacen para imitar que Dios está ahí es acudir al emocionalismo, acudir, hermano, al entretenimiento. Lo que hacen, hermano, es imitar ahí, hermano, de que hay un mover de Dios ahí, ¿verdad? Aparentar de que hay gloria de Dios en ellos. Pero la gloria de Dios, hermano, se da a conocer por los milagros que se hacen. Elí había perdido la gloria de Dios, sus hijos no tenían gloria de Dios en ellos, y su nieto sí, porque este nieto nació en esas circunstancias cuando Israel había caído ante sus enemigos, cuando el arca que representaba la gloria de Dios, ¿se recuerda que le mencioné eso? Que el arca representaba la gloria de Dios. Entonces cuando les quitaron el arca, se fue la gloria de Dios. Pero ¿qué le parece que hay ministros sin arca y hay iglesias sin arca en este tiempo? Sí los hay, hermano, y hay que tener cuidado con ellos, porque lo que hay que ver en un siervo de Dios, hay que ver si tiene gloria, hay que ver si hay resplandor detrás de él, hay que ver si hay respaldo, que cuando él habla que sea Dios que esté hablando con él, que cuando él imponga manos que sea el poder de Dios. No te dejes caer, enciende la luz de Dios. Te damos las gracias por tu atención a este programa. Si deseas oración o más información acerca de este programa y ministerio, te invitamos a que nos contactes. Llámanos al teléfono área 661-942-0101, 661-942-0101, o escríbenos a nuestro apartado postal, P.O. Box 4567, Lancaster, California, 93534. También síguenos en Facebook, /Pastor Ronnie Lemus, y Facebook /Llamada Final Lancaster. Que Dios te bendiga.